Continuando con nuestro grupo de videos que tratan sobre la aplicación del teorema del elemento extra EET en amplificadores básicos como PANS. Como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son el ladder like, las mallas, los nodos, los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Estos métodos funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, es decir, si vamos a trabajar con circuitos que tengan variables algebraicas, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas pueden tener alta entropía. Vamos a ver de qué se trata esta alta entropía. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener una resistencia equivalente de un circuito a partir de sus terminales, por ejemplo AB, supongamos que obtenemos este resultado. ¿Sería un resultado útil? Sí, si se trata solamente de reemplazar los valores numéricos, ¿no?, en estas variables, obtendría el valor final de la resistencia equivalente que estamos queriendo. Pero si obtenemos un resultado como el mostrado, nos sería más útil, ya que podemos tener la imagen mental de lo que se trata, ¿no? Noten que esta expresión de acá está más ordenada, mucho más ordenada que esta expresión de acá. Entonces, a esta expresión de acá la llamaremos, ¿no?, una expresión con alta entropía, y esta expresión de acá posee baja entropía, entendida la entropía como el desorden que hay en estas expresiones de acá, en esta expresión de acá, ¿no? Acá hay más desorden que acá, ¿no?, ya que acá yo de inmediato puedo saber cómo están conectadas dichas resistencias, ¿no? Acá yo no sé. Entonces, el término de baja entropía fue acuñado por el creador del teorema del elemento extra, el señor David Middlebrook, para expresiones que muestran resultados analíticos útiles, ¿no?, ordenados, como esto de acá. Sin embargo, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, para trabajar con circuitos con variables algebraicas. Uno de ellos es el teorema de Blackman, el método de Generalized Time and Transfer Constant Circuits Analysis propuesto por el profesor Ali Hajimiri, y el teorema del elemento extra EET y NEET. Estas técnicas constituyen lo que se llama el DOA, ¿no?, Design Oriented Analysis, análisis orientado a diseño, de las cuales en este canal ya se ha trabajado extensivamente con el teorema de Blackman y con el método propuesto por el profesor Ali Hajimiri. Ahora vamos a continuar viendo el teorema del elemento extra. Aquí les presento un mapa conceptual de estas técnicas de análisis de circuitos y sus respectivos creadores, ¿no?, y año de su creación, ¿no? Acá está, por ejemplo, el teorema del elemento extra. Acá está las técnicas propuestas por Ali Hajimiri. Acá está el teorema de Blackman. Todo esto de acá ustedes lo pueden encontrar en el libro de Denis Foch. En videos anteriores hemos visto cómo aplicar el teorema del elemento extra en circuitos eléctricos básicos, ¿no?, y amplificadores básicos. En los circuitos eléctricos básicos se usó a las impedancias, ¿no?, o resistencias como elemento extra, y también a las fuentes dependientes como elemento extra. En los amplificadores básicos se usó a las resistencias como elemento extra. Ahora veremos cómo aplicar el teorema del elemento extra en amplificadores básicos como PAMs, donde el elemento extra será la fuente dependiente del op-amp. Ahora les muestro el teorema del elemento extra para fuentes dependientes. Supongamos que acá tenemos un circuito donde hay una fuente dependiente, como la mostraba. Por ejemplo, esta es una fuente de corriente que depende de la tensión aquí. Entonces, esta es la función de transferencia salida sobre entrada. Acá también podría ser una fuente de tensión dependiente de corriente, una fuente de tensión dependiente de tensión, cosas así. Acá simplemente estoy poniendo esto. Tienen tres variables para ustedes hallar este H infinito
este Tn y este Td. El H infinito se calcula siendo que A, el coeficiente de la fuente dependiente, ¿no?, tienda a infinito. Y en esas condiciones se calcula la salida entre la entrada. A eso se denomina, a poner A infinito, se denomina estado de referencia del dispositivo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que yo aquí hago que A tienda a infinito, y para que el valor de esta fuente dependiente se mantenga finito, entonces si el A crece mucho, el Bx debe de tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Entonces Bx será igual a 0. Que yo coloque aquí Bx igual a 0 no significa que esto es un cortocircuito, sino más bien significa que por ahí pasó una corriente igual a 0 para que Bx sea igual a 0. Bien, el Tn es la relación de menos Bx sobre Bx circunflejo y se calcula con la salida anulada. De ahí viene este n de null. El Tb es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo y se calcula con la entrada in en off. En la siguiente diapositiva les voy a detallar un poco más sobre estos cálculos. Y también tenemos la siguiente forma de presentación del teorema del elemento extra para fuentes dependientes, ¿no? La diferencia entre esta y este es este h sub 0, ¿no?, que se calcula, ¿no?, haciendo que A tienda a 0. ¿No? Y en esas condiciones calculamos el h sub 0, que es la salida entre la entrada. H con el A tendiendo a 0, ese es el estado de referencia del dispositivo, ¿no?, que es el mostrado. Si A tiende a 0, ¿no?, por lo tanto estoy anulando la fuente de corriente, ¿no?, la estoy anulando, estoy poniéndole en off. La fuente de corriente, en este caso una fuente de corriente dependiente de tensión, o sea, estoy anulando esa fuente dependiente. Bien, y esta fórmula de aquí es la que relaciona estas dos fórmulas del teorema del elemento extra aplicado a fuentes dependientes. Ahora vamos a ver un poco más sobre el cálculo de Tn, que es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. Este Bx circunflejo es ponerle el circunflejo aquí en la fuente dependiente, y con eso estamos tornando esta fuente de aquí, ¿no?, independiente de su variable original, ya que Bx circunflejo es diferente de Bx. Además de notar lo siguiente: hay dos entradas en el circuito, el B sub in y esta fuente que ahora es independiente. Ambas entradas deben anular la salida, ¿no? En este caso, si es tensión, Bout es igual a 0. A eso se le denomina null double injection, NDI, o doble inyección anuladora, ya que de alguna forma, teniendo estas dos fuentes de aquí, ¿no?, vamos a anular la salida. Y en esas condiciones se halla el Tn, o desde ahora T null. Que Bout sea igual a 0 no significa que sea cortocircuitado, ¿no?, sino más bien que por ahí ha pasado una corriente igual a 0. Ahora veamos el cálculo de Td, ¿no?, que es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. De igual forma, a la fuente dependiente que la hemos escogido como elemento extra le colocamos el circunflejo y hallamos la relación, ¿no?, menos Bx sobre Bx circunflejo, en la condición de que la entrada esté en off, ¿no? En este caso, si es una fuente de tensión, se cortocircuita. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, aquí es la salida, aquí es la entrada, por lo tanto, la función de transferencia es salida entre entrada, donde lo que está en el denominador es lo que se inyecta y lo que está en el numerador es lo que se observa. Por ejemplo, aquí en esta función de transferencia queremos hallar B sub 0 sobre B sub in, por lo tanto, ya que el B in está en el denominador, eso es lo que vamos a inyectar. De la misma forma, queremos hallar la función de transferencia I sub 0 sobre I sub in, ¿no? I sub 0 es la variable de salida que queremos observar, que no necesariamente pasa por un corto, puede haber una impedancia aquí. Entonces lo que está en el denominador es I sub in y eso es lo que vamos a inyectar, ¿no?
Asimismo, si queremos observar una impedancia entre los o desde los terminales de aquí, desde el puerto de aquí, tendremos entonces que inyectar una fuente de corriente y observar la tensión que se genera entre los terminales de dicha fuente que estamos inyectando. Asimismo, si queremos observar la admitancia a partir de este puerto de aquí, deberemos de inyectar una fuente de tensión para observar la corriente que pasa por dicha fuente de tensión. No hay que olvidar que si queremos hallar tanto la impedancia de salida como la admitancia de salida, estas se hallan con las entradas en off. Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales del EET a mi modo de ver. Por último, la forma original de las ecuaciones del EET también puede encontrarse en las referencias. Veamos las diferencias. Esta es nuestra propuesta, ya la hemos comentado, donde este es el estado de referencia y esto es la fórmula equivalente del teorema del elemento extra original. Noten que esto de acá, este es el estado de referencia, noten que esto de acá equivale a esto, aquí simplemente es cuestión de notación. Este Tn de acá, en la fórmula original es todo esto de acá y este Td de acá es todo esto de acá, donde, como hemos dicho, para calcular este Tn a la fuente dependiente que hemos elegido como elemento extra, la volvemos independiente colocándole este circunflejo aquí y hallamos la relación menos Bx sobre Bx circunflejo, en la condición de que la salida esté anulada. En comparación a esto de acá, que es la fórmula original, observen que aquí este símbolo está elevado a paréntesis 1. Este paréntesis 1 es el puerto donde está la fuente dependiente que la estoy usando como elemento extra. Por ejemplo, aquí le ponemos puerto 1. Y vamos a hallar la relación Bx sobre It. It es toda esta fuente, todo el valor de esta fuente la colocamos como It y la ponemos en dirección contraria. Por eso es que acá yo pongo un menos y aquí no tiene el menos. ¿De acuerdo? Entonces, que yo cambie la dirección de la fuente equivale a un menos aquí, o aquí no tener el menos. Entonces, todo este valor de la fuente dependiente de la fuente la estoy colocando como IT. Entonces calculo, en la condición de que la salida esté anulada, la relación Bx sobre IT. Esto es desde el puerto 1. El puerto 1 es donde está el elemento extra que ahora es una fuente dependiente. Asimismo, TD, que se halla con la entrada en off, será menos Bx sobre Bx circunflejo. En comparación a este término de acá, ya sabemos que la fuente dependiente que hemos escogido como elemento extra, esta deberá estar en el puerto 1. Y con la entrada en off, en esas condiciones hallaremos Bx sobre It's. Entonces todo el valor de esta fuente yo le pongo It's y le cambio la dirección. Y en estas condiciones hallamos la relación Bx sobre It's. Entonces esto de acá no es otra cosa que el puerto donde se encuentra el elemento extra que hemos escogido. Esto es nuestra propuesta, donde este es el estado de referencia y esto es el EET original. Ya dijimos cómo calcular esto, ya dijimos cómo calcular esto también. Noten que este A de aquí, este A de aquí es el coeficiente de la fuente dependiente.
Y este H sub 0, bueno, se calcula de igual forma, ¿no? Como nuestra propuesta. También podemos representar impedancias como fuentes dependientes, y eso se hace con la ayuda del teorema de la sustitución. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia cuya caída de tensión es Bx, ¿no? En dicha resistencia, ¿no? Debido a que por ahí pasa una corriente Ix. Ahora, esta Ix de aquí, ¿no? Es igual a Bx sobre R. Si yo hago que A sea 1 entre R, tendré que Ix es ABx. Por lo tanto, todo esto de aquí yo puedo usar el teorema de la sustitución para representarlo por una fuente de corriente cuyo valor es ABx y en cuyos terminales de esa fuente está Bx, que controla a esta fuente dependiente. Entonces, queda así. Y de acá también podemos regresar hacia acá. Asimismo, también, dado que aquí el Bx es igual a Ix por R, yo puedo decir que B sea igual a R, por lo tanto Bx será igual a B por Ix. Entonces, esto me ayuda a colocarlo con el teorema del elemento, con el teorema de la sustitución, me ayuda a colocar así, ¿no? Donde esta fuente de tensión será igual a Bix y la corriente que pasará por dicha fuente es Ix. Noten que esto ahora es una fuente de tensión que depende de la corriente que pasa por dicha fuente. Asimismo, esta es una fuente de corriente que depende de una tensión que está entre los terminales de dicha fuente. Entonces, esto de aquí lo puedo colocar así. Y nuevamente de aquí puedo regresar acá. Teniendo una fuente dependiente, ¿no? Ya se puede aplicar el EET tal como se mostró anteriormente. No olvidar tampoco las siguientes particularidades, ¿no? Por ejemplo, una fuente de tensión que está entre los terminales AB y la corriente que pasa por esa fuente, supongamos que sea igual a 0, con el teorema de la sustitución podemos ver todo esto de acá como un circuito abierto en cuyos terminales está Bs. Asimismo, si tenemos una fuente de corriente entre los terminales AB y en dicha fuente hay una tensión igual a 0, mediante el teorema de la sustitución podemos ver ese circuito como esto, ¿no? Podemos cortocircuitar los terminales AB y la corriente que pasará entre los terminales AB es Is, el mismo valor de la fuente. Muchas veces esto será usado para el cálculo de las impedancias y admitancias. En muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que particularizando el teorema del elemento extra se llega a este teorema de Blackman. El teorema de Blackman es más antiguo que el EET, ¿de acuerdo? Es más antiguo, pero podemos particularizar el EET para llegar al teorema de Blackman. Ojo, el teorema de Blackman es algo que hemos trabajado extensivamente en este canal. En los videos 1, 2 y 3 aplicaremos el EET en amplificadores básicos como OP-AMPs, donde la fuente dependiente del OP-AMP se usará como elemento extra. Ya concluimos el video 1, abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. Ahora vamos a ver el video 2. Estos son los problemas que estamos resolviendo. En otros grupos de videos también hemos visto la aplicación del teorema del elemento extra a circuitos eléctricos básicos, amplificadores con transistores y amplificadores con OP-AMPs, que son los mismos problemas de este grupo de videos, pero el elemento extra es una resistencia. Y esto se hace para efectos de comparación. Como referencias yo he usado el libro del profesor Batche Borperian, Fast Analytical Techniques for Electrical and Electronic Circuits, muy buen libro, muy recomendado. También el profesor Borperian tiene un canal en YouTube, muy recomendado. También he usado como referencias los escritos del mismo creador del teorema del elemento extra, el señor David Middlebrook, ¿no? Hay más referencias, yo solamente vi estas dos.
Y por último, el teorema del elemento extra no intenta sustituir a los métodos clásicos de análisis, sino que busca ser un método alternativo para el análisis de circuitos. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Continuando, en este problema nos piden hallar la relación B sub 0 entre I sub I, ¿no? Y vamos a usar este modelo de aquí para el OPAN. Bien, como hemos visto en los problemas anteriores, vamos a usar la fuente dependiente como elemento extra. Entonces, fuente dependiente. Que como sabemos, normalmente el A, aquí el coeficiente del BD, es muy alto. Entonces vamos a usar esta fórmula de acá, para el elemento extra. Entonces tendremos esto de acá, H, acá sería B sub 0 sobre I sub I, será igual a H con A tendiendo a infinito, 1 más 1 sobre T null, 1 más 1 TD. Bien, comencemos entonces primero con dibujar el modelo o todo este circuito con su modelo del OPAN. Tendríamos esto de aquí. Por acá estaría eso y R1, entre menos más estaría, acá estaría menos más la resistencia RI, menos más BD, acá estaría RF, y para acá, para este lado de acá veríamos R0 a BD. Y acá RL. Y acá estaría más o menos B sub 0. Bien, entonces a partir de acá vamos a trabajar. Nuestro primer parámetro a hallar sería el H infinito. Entonces H infinito, cuando A tiende a infinito, es igual a B0 sobre I sub I. Bien, como lo hemos visto en los problemas anteriores, con A tendiendo a infinito, ¿no?, con este creciendo mucho, para que el B sub 0 sea finito, entonces el BD tiene que reducirse también, así como el A crece, el BD tiene que crecer para que el B sub 0 se mantenga finito. Entonces, con A infinito, BD, esto crece al infinito, entonces este debe de reducirse a 0 para que el B sub 0 sea finito. Ya, entonces, ¿qué logramos con el BD igual a 0? Entonces tendríamos lo siguiente. Acá estaría I sub I, R1, acá está RI, acá está más menos BD igual a 0, acá está el RF, y por acá, ¿no?, está el más menos B sub 0, ¿no? B sub 0 está acá también, ¿no? Más menos B sub 0. Entonces esto de acá no lo estoy dibujando, simplemente estoy dibujando el B sub 0. Ya. Entonces, hay que observar que si BD es igual a 0, entonces si acá cae una tensión de 0, de igual a 0, no significa que este sea un corto, sino que por aquí la corriente es igual a 0. Bien, entonces, ¿qué más? En este caso sería, perdón, acá, me disculpas por el error, acá sería menos más. Entonces la corriente, claro, el más está acá, ¿no? Está acá, ¿no? Entonces acá entonces es al revés. La corriente igual a 0. Me disculpas por el error. Ya, ok. Si es que es así, entonces acá tenemos 0, acá tenemos
si este es el mismo punto, no 0, 0, 0, el mismo punto, y acá hay 0 voltios, entonces acá también hay 0 voltios. Y otra cosa, aquí también noten cómo estas dos resistencias están en paralelo, entonces en el fondo nosotros tenemos esto de aquí, ¿no? R1 paralelo con RI, y aquí está menos más BD, y esto sería así, más menos B sub 0. Y esto es 0, ¿no? Obviamente de acá para acá hay 0. Entonces, si acá hay 0 voltios, de acá para acá hay 0 voltios, significa que por acá no hay corriente. Entonces, este punto es el mismo de acá, 0. Entonces, este I sub I llega, con otro color, este I sub I llega al nodo, y en lugar de bifurcarse por aquí y por acá, este I sub I se va totalmente hacia acá. ¿Por qué? Porque ya la condición es que por acá no va a haber corriente. Entonces, yéndose I sub I por acá, la caída de tensión sería así, ¿no? I sub I por RF. Y bien, listo. Ustedes pueden hacer acá una ley de voltaje de Kirchhoff, por ejemplo, así: menos BD menos RF I sub I menos B sub 0 igual a 0. Ya sabemos que esto de acá es 0, entonces B sub 0 sobre I sub I, que es lo que estamos buscando, que es H infinito, sería menos RF. Bien, ya tenemos entonces esto de acá. Ya, vamos ahora con el T null. T null lo hallamos en la condición que B sub 0 es igual a 0, y en esa condición trabajamos con B sub D, B sub D sobre B sub D circunflejo. Bien, entonces nos quedaría este circuito, ¿ya? Esto queda, y acá sería circunflejo, y acá sería igual a 0. Acá tendríamos esto entonces. I sub I, esto esto está en paralelo con esto, menos más BD, R1 paralelo con RI, RF. Acá tendríamos más menos ABD circunflejo, acá R sub 0, por acá RL, acá más menos B0 igual a 0. Como lo hemos estado viendo a lo largo de todos estos videos, B sub 0 así no significa que por acá sea un corto circuito, sino que simplemente no hay tensión acá, y eso podemos pensarlo como por acá no hay corriente. Bien, ahora hay que recordar también que vamos a hallar esta relación de acá. Ahora, este punto es el mismo de acá, es el mismo de acá y es el mismo de acá. Entonces este punto de acá es el mismo de acá. Entonces aquí, este punto, acá hay 0 voltios, por lo tanto esto es 0. Aunque este es 0, 0 es el mismo punto. Este es el mismo punto de acá, debido a que acá hay 0 voltios. Ahora, visto así, si este punto está aquí, significa que este más está acá y este menos está acá. Entonces la tensión en R sub 0 sería A B sub D. Bien, teniendo la tensión en esta resistencia ya tenemos la corriente. La corriente que pasa
por esta resistencia, obviamente es la misma que pasa por la fuente de tensión. Entonces la corriente sería, si hacia arriba, sería voltaje entre resistencia ABD sobre R sub 0. Llegado hasta este nodo, ¿no? Llega esta corriente, podríamos pensar que se bifurca, pero aquí ya está la condición que por acá pasa una corriente igual a 0, debido al B sub 0 igual a 0. Entonces esta corriente viene así, ¿no? Toda esta corriente viene así, ¿no? Hasta el nodo. Entonces la caída de tensión en esta resistencia sería más menos RF por esta corriente. Acá vamos a poner BRF. Entonces veamos a qué es igual BRF. RF por esta corriente listo. Ok, ahora noten que acá yo puedo hacer así una ley de voltaje de Kirchhoff, más menos BD menos más BRF menos B sub 0 igual a 0, pero esto de acá es 0. Entonces si seguimos, menos BD más BRF es igual a 0. Bien, entonces procedemos simplemente ya a despejar, ¿no? Este pasa para acá, pasa con menos, entonces menos BD sobre BD circunflejo, que es igual a T null, tendríamos que esto es menos a RF R0. Bien, ya entonces obtuvimos el TN. Vamos ahora con el TD, ¿no? Este y este ya están. Veamos ahora el TD. Aquí más bien la fuente de entrada, el I sub I va a estar en off. Y como es una fuente de corriente independiente, ¿no? Si la apagamos sería un circuito abierto. Bien, tendríamos esto. Esto se abre, esto y esto va a estar en paralelo. Vamos a redibujarlo mejor. R1 en paralelo con RI. R1 paralelo con RI. Acá sería menos más BD. Bien, esto de acá lo podemos mover para acá y esto lo jalamos hacia allá, ¿no? Vamos a hacer este trueque debido a que están en paralelo. Entonces tendríamos lo siguiente. Acá RF. Acá R0 y acá más menos ABD. Bien, lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, ir haciendo transformación de fuente. Por ejemplo, acá una transformación de fuente de tensión a corriente. Y miren cómo al transformar estas dos van a estar en paralelo. Esas dos resistencias tendríamos algo así, ¿no? Menos más BD. Vamos a dejar esta resistencia R1 paralelo con RI. RF. RF paralelo con R0. Y con este más, donde la flecha está hacia arriba. Corriente sería a R0 BD circunflejo. Bien, ¿qué otra cosa más? Acá también podríamos volver a plantear una transformación de fuente.
de corriente a tensión. Entonces este no es RF, perdón, este no es RF, sino es RL, este es RL. Mil disculpas por el error, este es RL. Este es RL. Sí, acá es RL. Mil disculpas por el error. Entonces quedaría así. R1 paralelo con RI menos más BD, y la resistencia va a quedar en serie con el RF, y acá estaría la fuente de tensión, ¿no? Estaría así, más menos a R0 RL paralelo con R0, ¿sí? Por BD circunflejo, ¿no? Acá sería corriente, sería voltaje sobre resistencia, y acá sería la multiplicación. Bien, entonces ahí simplemente por un simple divisor sería menos BD es igual a R1 paralelo con RI sobre la suma R1 paralelo con RI más todo esto por todo esto, ¿no? RL paralelo con R0 por A, R0, B de circunflejo pasa para acá, y esto es igual a TD. Listo, ahí tenemos entonces el TD. Y lo único que falta obviamente es ensamblarlo, ¿no? Colocarlo aquí, eso ya lo podemos dejar así como está, ¿no? Por ejemplo, el H infinito sería menos RF. Acá vamos a ponerlo, vamos a terminarlo. Sería menos RF1 más 1 sobre TN. TN es esto, sería la inversa. 1 sobre TN sería a ver, veamos, esto de acá sería R0 a RF menos, podríamos ponerlo como menos 1 R0 RF R0 simplemente así, pues, ¿no? Pero este es al revés, entonces colocaríamos 1 menos R0 a RF sobre 1 más 1 sobre todo esto, ¿no? 1 sobre todo esto sería R0 R1 paralelo con RI más RF más RL paralelo con R0, y acá a RL paralelo con R0 por R1 paralelo con RI. Listo, entonces acá tendríamos el B0 sobre I sub I. Y acá ustedes pueden, ¿no?, distribuir todo lo que quieran para que les quede una expresión un poco más cerrada. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Ustedes acá pueden cambiar, no pueden hacer R sub 0 igual a 0, ¿no? R sub i tenderá a infinito, pero miren cómo la expresión al final tiene o contiene al RL, ¿no? Contiene al RL y contiene al RL, ¿no?, porque estamos tomando en consideración esta R sub 0. Si el R sub 0 fuese igual a 0, esto fuese simplemente un cable, ya RL no entraría, ¿no? Eso ustedes lo pueden demostrar, ¿no? Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.